Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Damos las gracias al Señor por este hermoso día que el Señor nos bendice. Así, amados hermanos, y en este hermoso día continuamos con la lectura de la palabra del Señor en este hermoso libro, en el libro de los Hechos, Hechos del Espíritu Santo. Y estamos en el capítulo 13. Así es, y vamos a entrar a la lectura de los versículos del 42 al 52. No sin antes, amados hermanos, mencionar un poco lo que nuestro hermano César el día de ayer nos compartió, ¿verdad? Del viaje que hizo Pablo y Bernabé a Antioquía, llegaron a Antioquía de Prisida, donde entraron en un día de reposo a una sinagoga, donde se hacía la lectura de la palabra, de la palabra del Señor, así es, y le pidieron la intervención de ellos, a ver si tenían una palabra de exhortación para el pueblo. Pero gran sorpresa que se llevaron cuando el apóstol Pablo les habla del Señor Jesucristo. Así es. Y les dice, sabed varones, hermano, que por medio de él se anuncia que el perdón de pecados. Así es, el que cree en él es perdonado por los pecados. Así es. ¿Y qué creen que pasó con este pueblo? ¿Usted cree que fue grato escuchar eso? Pero fue grato para otras personas. Así es, fue tan grato escuchar lo que Pablo estaba manifestando del Señor Jesucristo que muchas personas quisieron volver a escuchar. Muchas personas quisieron nuevamente entender lo que Pablo les había dicho. Amados hermanos, ¿cómo se lograr del Espíritu Santo cuando toca corazones? Así es. Y vamos a ver en los versículos 42 al 52 lo que pasó. Así es, cuando justo a la salida ya de la sinagoga, cuando se estremeció todo esto, lo que Pablo había manifestado, el pueblo se había como fastidiado. El pueblo judío se había fastidiado, pero había otros que querían seguir escuchando. Y mire lo que dice el versículo 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Así es. Entonces había corazón dispuesto de otras personas de que querían seguir escuchando lo que Pablo había manifestado. Así es, cuando se estaban despidiendo, Pablo y Bernabé se estaban despidiendo de la sinagoga, sí, hablaron con estos gentiles. No solamente eran gentiles, sino eran judíos y prosélitos piadosos. ¿Y quiénes son los prosélitos piadosos? Los gentiles convertidos al judaísmo, que seguían lo que los judíos hacían, ¿no? Entonces eran llamados prosélitos y eran piadosos. Gente temerosa, gente que había dispuesto su corazón a escuchar lo que Pablo había manifestado. Tan es así que los estaban invitando nuevamente al próximo día de reposo para que sigan hablando de esta hermosa palabra que es más cortante que una espada de dos filos. Cómo penetra hasta el alma, ¿no? Cómo este pueblo escuchando se estremeció de todo lo que había pasado el Señor Jesucristo. Así es, amados hermanos. Pero ante estas cosas maravillosas que se presentan, que podemos decirle a un pueblo que estaba prestando oídos, que eran los gentiles, también se presenta la oposición. Así es, amados hermanos, se presenta la oposición solamente con el propósito de ¿qué? De callar, de callar. Pero miren lo que dice el versículo 45. Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Así es, amados hermanos, cuando se lee la palabra, siempre va a haber oposición. ¿Y qué te estaba haciendo Pablo? Toma una decisión. El versículo siguiente le está manifestando que con denuedo comenzó a hablarle de la palabra, diciéndoles a ellos, hablarle de la verdad que ellos estaban rechazando. Y si la verdad ellos estaban rechazando, pues había otras personas que estaban dispuestos a escuchar
esta hermosa y bendita palabra. ¿Quién era? A los gentiles gozosos, dichosos de escuchar la bendita palabra del Señor. Así es, amados hermanos, como personas que no conocen del Señor y no son de su pueblo, y qué tan cierto tiene la palabra del Señor cuando dice, a los suyos vino y a los suyos no lo conocieron, lo rechazaron, lo tildaron de mentiroso, de hereje y miles de, 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 de- de- de cosas más que le pusieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que la oposición está también en el pueblo, dentro de su mismo pueblo. Amados hermanos, acá tenemos una enseñanza. ¿Esa enseñanza cuál es? Que cuando nosotros dentro de nuestro mismo pueblo estamos hablando dentro del mismo entorno de nuestra familia, puede pasar también la oposición. ¿En quiénes? Puede ser en el esposo, puede ser en la esposa, en un hijo, un familiar. Si somos hijos, a los padres. Pero, amados hermanos, hay algo que debemos seguir haciendo. Seguir predicando la palabra del Señor. Y recuerda, amados hermanos, que quien vence de pecado es nuestro Señor. Quien convence de pecado a las personas no somos nosotros. Nosotros predicamos la palabra. Así es. Eso es el mandato que el Señor nos hizo. Ir y predicar a todos, ¿no? Y mire qué gozosos se sienten las personas cuando prestan su corazón y disponen a escuchar la palabra. Mire lo que dice el versículo 48, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Gloria a Dios. Así es, amados hermanos. Si no dentro de nuestra misma familia, podemos predicar afuera. ¿En dónde? Quizás en el lugar de tu trabajo, amados hermanos, pídele al Señor que te dé la disposición y que te llene para poder predicarle a alguien más. De repente no es de la familia, de toda la familia, porque por más que has hablado, te rechazan, no quieren escuchar, no quieren saber nada. Pues no hay problema, hay que seguir hablando la palabra del Señor. Recuerda que a veces cuando el Señor nos dice cosas hay que entender. Recuerda, amados hermanos, que la palabra nunca caerá vacía. En algún momento, tarde o temprano, la palabra va a obrar en la familia. Y les digo algo, y eso pasó en mí. Así es, amados hermanos. Dentro de la familia, yo no escuchaba, solamente veía que hablaban, lo manifestaban, pero no quería escuchar. Pero tarde o temprano la palabra del Señor no cayó vacía, perdón. Lo que hablaron mis padres, ¿no? Porque escuchaba a ellos que hablaban la palabra del Señor. Un día llegó a mi corazón. Y sí, y me arrepentí de todos mis pecados, como hubo en este pueblo también dispuesto. Amados hermanos, nosotros no podemos transformar, cambiar a las personas. No nos corresponde a nosotros. ¿Qué nos corresponde? Hablar de la palabra. El Señor va a orar en aquellas personas que el Señor, conforme a su voluntad, las va a cambiar. Así es. Pero tenemos a alguien más en fuera del entorno de nosotros, sí. Cuando en la iglesia salen a predicar la palabra, ¿no es cierto? Sí, hay días, hay invitación que podemos salir a predicar la palabra del Señor. Pero también lo podemos hacer rumbo al trabajo, podemos al vecino. Amados hermanos, hay todo tiempo y en todo momento podemos seguir predicando la palabra del Señor. Siempre recuerde eso, ¿no? Pero siempre de estas cosas, cuando uno predica la palabra, siempre nuevamente se levanta la oposición. Se va a levantar la oposición. Miren lo que dice el versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres, dice, piadosas, ¿ah? Y distinguidas, y a los principales de la ciudad. ¿De quién estaba hablando? De los líderes de la ciudad, ¿no? Y levantaron persecución contra quién? Contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. O sea, hablaban de la palabra con denuedo, hablaban de la palabra para la conversión de tantas personas, pero su mismo pueblo, el mismo pueblo judío, no quería saber absolutamente nada. ¿Y cómo estigan a otras personas? ¿Cómo buscan a otras personas para evitar que sigan hablando la palabra del Señor? ¿Y qué es lo que hace Pablo y Bernabé? Dice en los versículos siguientes que
que se sacudieron los polvos de los pies y salieron. No se hicieron ningún problema, pero algo sorprendente pasó. Miren lo que dice el versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque predicaron la palabra, porque le llegó a tantas personas que sí aceptaron y escucharon y lo pusieron en su corazón y, se convirtieron al Señor. Manifestaron su alegría, manifestaron la dicha de saber de que escuchar la palabra, la bendita palabra que estos hombres, Pablo y Bernabé, manifestaron a un pueblo que no quisieran escuchar. ¿A quiénes eran? A los judíos. Pero ¿aquí en qué pueblo tenemos ahora? A los gentiles. Ahora, ¿quién pertenece? Al pueblo del Señor. Amados hermanos, solamente manifestarle algo, ¿no? Hay que pedir al Señor que nos ayude a seguir en la predicación de la palabra, de su palabra, de su bendita palabra. Usted podrá decir, es que no sé hablar, soy temeroso, no sé qué manifestar, ya si le he hablado a mi familia, pero si mi familia no me escucha, ya me desanimo. Amados hermanos, pídale al Señor que por favor, Señor, ayúdame a yo poder predicarle hoy, hoy día viernes. Dispón mi corazón para poder predicarle a alguien de tu palabra, que tú quieres que yo llegue a alguien. Amados hermanos, ¿usted qué cosa cree que el Señor va a obrar? ¿El Señor escucha su oración? ¿Usted qué dice? Así es, sí, no se canse de predicar la palabra. No se canse tampoco nuevamente como lo hizo Pablo y seguía hablando y manifestando la palabra del Señor. De Él, que el Señor vino, dio su vida para remisión de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Y no se cansaban, aunque lo rechazaron, lo sacaron, pero no se cansaron, ellos seguían hablando y decían con de nuevo, continuaban hablando la palabra del Señor. O sea, no se cansaron. Como repito, el obrar no es de nosotros, el obrar es del Señor, del Espíritu Santo para la conversión de las personas, como pasó con usted y también conmigo. No nos olvidemos, amados hermanos, de que tenemos que predicar la palabra en todo tiempo y fuera de tiempo. Donde el Señor quiera ponerlo, donde el Señor quiera que usted hable, háblelo, amados hermanos. Por eso pídale al Señor que sea instrumento de Él para predicar su palabra hoy. A ver, hoy, pídele al Señor al momento de salir de su casa. Señor, por favor, permíteme hablar de la palabra a alguien que usted desea que yo le hable. Amado hermano, usted lo va a sentir, el Señor le va a poner a alguien y deje que Él obre en usted. Le va a hacer poner versículos, palabras, todo. ¿Sabe por qué? Porque le está pidiendo de corazón a alguien que necesita escuchar de las nuevas, de las buenas nuevas, perdón. Así es. Entonces vamos a orar por eso, ¿no? A pedir a hacerle este pedido al Señor para que seamos instrumentos de Él, a quien Él desea que le hablemos. Pero vamos a pedirle también y agradecerle por la bendita palabra del día de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a orar, amados hermanos. Amado Señor, te damos gracias por este hermoso día que usted nos ha bendecido. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos bendigas, nos utilices a la predicación de tu palabra, Señor. El día de hoy, a quien más lo necesite. Así es, amado Señor. Te pedimos que nos instruyas, que nos quites el temor, el miedo, que tú nos uses, porque sabemos que muchos no te conocen. Pero, Señor, queremos ser instrumentos tuyos para predicar tu bendita y santa palabra, para que la gente escuche y no se pierda, Señor. Te pedimos eso y de la misma manera, amado Padre, te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, ahora que escuchan tu palabra, Señor. Escúchalos, bendícelos y conforme a tu voluntad, tú obres en los pedidos y los anhelos de su corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente y que los utilice hoy. ¿Y por qué no mañana y todos los días, no? Para la predicación de su palabra de quien más lo necesite. Gracias, amados hermanos, y estamos despedidos. Que el Señor los bendiga grandemente.